Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa desde la Universidad del Magdalena. Les habla Dana Marcela López Orellano, presentadora. Y el día de hoy nos encontramos desde la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente en el programa Etnoeducación. Escritor que también tiene sus raíces de acá de La Guajira. Muy buenas tardes. Nos place presentar a nuestros dos invitados muy especiales que enriquecerán nuestro espacio. Ellos son el doctor Juan Moreno y la doctora Ligian Sánchez, quien además es nuestra querida profesora de lectura crítica, guía fundamental de nuestra formación como lectores analíticos y comprometidos. Así que pónganse cómodos porque lo que viene está cargado de aprendizajes, reflexiones y mucha inspiración. Bienvenidos una vez más y que comience el programa. En Alemania hubo un movimiento pictórico en los años 20 que, digamos, jugaba con lo sobrenatural, con lo fantástico, y a ese nombre en los años 20 le dieron el calificativo o la etiqueta de realismo mágico. Pues bien, cogieron de ahí, jalaron de ahí, haciendo una cosa que pues es completamente absurda. Algo del arte de la pintura lo trasladan al arte de la literatura. Okay. Por favor. Pero como son los gringos y como son los europeos, entonces el planeta entero aplaude. Y nos quedamos con la etiqueta. Pero cuando uno pregunta, bueno, ¿qué quiere decir realismo mágico? No hay quien le responda. ¿Qué quiere decir? No, que la magia... Sí, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que la magia? ¿Qué quiere decir? Además, nos acompañan también 5 estudiantes brillantes que forman parte de un equipo de análisis literarios. Ellos son Alex Pinzón, Joana Sauna, Blady Solano, Evelyn Sierra y por último José Pérez. Este talentoso grupo está llevando a cabo un interesante estudio sobre las obras del gran Gabriel García Márquez, debatiendo entre lo que es el realismo mágico o la interculturalidad de las obras del Nobel de la Literatura. Y con ustedes, Alex Pinzón. Le damos las gracias a Dana, nuestra presentadora, la cual nos ha traído aquí a este panel con el objetivo de que la interculturalidad que refleja nuestro Nobel Gabriel García Márquez sea controvertida con el realismo mágico del cual habla la literatura y hablan nuestros lectores del día de hoy. A través de este panel nos damos cuenta que Gabriel García Márquez ha traído a estos lectores una literatura en sus cuentos y novelas muy hermosa, pero a través de nuestros expertos, el doctor Juan Moreno y la doctora Ligia Sánchez, queremos controvertir ese realismo mágico, demostrando que la interculturalidad y la influencia regional hacen parte de sus obras. Continuamos con Joana Sauna haciéndole la pregunta: teniendo en cuenta que la cultura guayú se refleja en las narrativas de García Márquez, ¿qué elementos culturales regionales considera Joana que han influido en sus obras? Los elementos culturales regionales que han influido en las obras del Gabriel García Márquez son múltiples y profundamente arraigados en la realidad del Caribe colombiano. Ellos destacan: 1. La oralidad y los mitos locales. En 100 años de soledad, la tradición oral es fundamental, como se observa la figura del Francisco el Hombre, un juglar. Se presenta la cultura vallenata y la transmisión de la historia a través del canto. La violencia histórica. La guerra de los 1000 días y los conflictos sociales de Colombia como temas recurrentes, los 100 años de soledad, la masacre de las bananeras es un ejemplo claro como de García Márquez incorpora eventos históricos. La religiosidad y el sincretismo. En sus obras,
la religión católica se mezcla con las creencias populares en 100 años de soledad. Esto se refleja con los personajes de Úrsulas. 2. La naturaleza y el clima. En monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, la lluvia interminable simboliza el caos y la transformación. Sobre la teoría de la transculturación narrativa, ¿cómo percibe la combinación entre modernidad y tradición en las novelas de García Márquez? ¿Qué dice Evelyn Sierra? Bueno, en las novelas de Gabriel García Márquez, la combinación entre modernidad y tradición es un eje central que enriquece su narrativa. En la obra 100 años de soledad, esta interacción se percibe en cómo Macondo evoluciona desde un pueblo aislado y tradicional hacia un espacio influido por la modernidad, representada por la llegada del ferrocarril, la compañía bananera y los avances tecnológicos. Por otra parte, en el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, la tradición se refleja en la estructura social jerárquica y las relaciones de poder, mientras que la modernidad aparece de forma más sutil, a través de la introspección psicológica de Isabel y su percepción del entorno. Esta mezcla nos muestra cómo los personajes viven en un espacio donde lo moderno y lo tradicional coexisten. Esto refleja la realidad latinoamericana marcada por la coexistencia de lo ancestral y lo contemporáneo. Teniendo en cuenta la teoría transculturativa narrativa, tenemos a Blading Lozano, quien nos va a decir qué opina de la conexión entre los significados narrativos de sus obras y las culturas nativas que lo rodearon. ¿Qué dice Blading? Las obras de Gabriel García Márquez están profundamente conectadas con las culturas nativas del Caribe colombiano. Esta conexión se manifiesta en el uso de mitos, leyendas y tradiciones, elementos culturales locales que enriquecen su narrativa. En 100 años de soledad, por ejemplo, se refleja la riqueza cultural de la región a través de personajes y prácticas sincréticas. El monólogo Isabel viendo llover al Macondo se muestra la influencia de la cultura nativa en la percepción del entorno, incluyendo críticas sociales. En general, García Márquez utiliza estas culturas para dar autenticidad y resonancia universal a sus historias. Continuamos en esta hora con José Pérez, nuestro experto, precisamente en la asignatura de lectura crítica de la Universidad del Magdalena, específicamente sobre el monólogo de Isabel viendo llover sobre Macondo. ¿Qué aspectos interculturales se destacan en esta obra en comparación con sus novelas principales? José. Bueno, en el monólogo de Isabel ve llover sobre Macondo, la cultura se refleja a través de los guajiros, quienes simbolizan una diferencia social y cultural ante los criollos, ya en una parte de relación jerárquica y de sometimiento. En comparación con 100 años de soledad, en esta se ve mucho más reflejada y más amplia la interculturalidad con personajes como los indígenas y los afrodescendientes, en los cuales se muestra un choque cultural a la hora de la llegada de las empresas bananeras. Muy bien, José. En este momento iniciamos a hacer un resumen. Para eso nos vamos a un break de comerciales. Basado además de las apreciaciones del doctor Juan Moreno y la doctora Ligia Sánchez, encontramos que en las obras de Gabriel García Márquez no solamente está limitado al realismo mágico. Además de eso, esto realiza o refleja un profundo análisis de la interculturalidad y las realidades sociales del Caribe colombiano. Sus cuentos y novelas como 100 años de soledad, como Isabel viendo llover sobre Macondo, encontramos que se integran elementos culturales regionales como la oralidad, los mitos, La naturaleza, La interculturalidad. Con ello podemos construir un universo literario que combina la modernidad y la tradición.
Más que magia, sus narrativas son un espejo de las tensiones culturales jerárquicas sociales y vivencias locales universalizadas a través de su estilo único. Entonces podemos decir que las obras de Gabriel García Márquez o ese realismo mágico de la cual hablan nuestros lectores son bastante controvertidas. Es por ello que este panel que nos lleva a controvertir ese realismo mágico. Gracias a todos ustedes por la atención. Buenas tardes. Y compañeros, llegamos al final de este maravilloso espacio desde la Universidad del Magdalena, en la Facultad de Ciencias de la Educación y el programa de Etnoeducación.